Buenos días a todos. El día de hoy vamos a comenzar con esta predicación y para los que ven Aprende Biblia, vieron que no hubo clase el miércoles, de Renuevo de Amistad tampoco, porque decidí pasar, era la clase era sobre Zorobabel y entonces preferí pasarla para domingo como predicación, bajo un formato de predicación, más que de clase, porque me parece que es un mensaje sumamente importante, sumamente pues que puede realmente aclarar muchos aspectos acerca de algo en particular que se está necesitando el día de hoy. Y es precisamente el entender y el saber encauzar nuestro entendimiento acerca de qué es lo que exactamente significa que Dios es el quien pone tanto el querer como el hacer en nuestras vidas. Leemos en Filipenses que es Dios que hace precisamente esta cosa en nosotros, que Dios es el que produce en nosotros este deseo. Al haber estudiado en Filipenses acerca de pues de lo que hizo Jesucristo, dice, haya sentir sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que como cosa que aferrarse. Y después, inmediatamente en el versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y el versículo 13 es, porque Dios es en vosotros, Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y evidentemente está ligado a los versículos anteriores, acerca de este sentir que hubo en Cristo, y que dice, haya también en ustedes este sentir, que siendo Dios no fue cosa que aferrarse, sino que fue el que se hizo precisamente que uno tenga este mismo sentir. Bueno, es precisamente lo que hoy vamos a ver, y que en el Antiguo Testamento, ¿qué significa esto, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? Bueno, en el Antiguo Testamento vamos a ver qué significa precisamente esto, que es este querer y hacer. Y lo ponen en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones como lo que viene siendo despertó el espíritu de. A través de las clases hemos estudiado Ciro el Grande, que despertó su espíritu para poder mandar a los cautivos que había en Babilonia, luego Persia, a Jerusalén a levantar el templo. También vemos cómo fue este despertar tanto en varias personas muy importantes, tanto en Esdras como lo que viene el principal, que fue el que inició con este retorno del cautiverio, y también en Zorobabel y en José como sacerdote para regresar a levantar el templo en primer lugar. Bueno, nosotros vamos a ver que tanto querer como el hacer, las palabras en griego, el querer significa literalmente no un deseo vano, es decir, un deseo me quiero ir de vacaciones, o hoy como que tengo ganas de un pan dulce, ¿no? Y vamos y compramos un pan dulce. Esta palabra querer significa el infundir un objetivo claro, preciso, metódico y planeado de hacer algo y llevarlo a cabo. Y ahí viene donde viene el hacer, donde la palabra hacer viene la habilitación y el suplir todos los medios necesarios para llevar a cabo precisamente lo que ya está en el corazón
no solo como un simple deseo, sino como un objetivo, como una meta planeada, una meta organizada, una meta que ya está más que clara y que no depende de las emociones que en algún momento dado van a aparecer en el camino, como el desánimo, como pues la flojera o cosas por el estilo. Sin embargo, este querer como el hacer sí puede llegar a ser interrumpido. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a ver en el caso de Zorobabel y los cautivos que regresaron de Persia, de la ciudad de Susa? Aproximadamente 50,000 judíos regresaron con Zorobabel. Esdras fue en un primer viaje y luego ya que estuvo el templo terminado regresó. Pero este ir y venir no se llevó 1 ni 2 años. Hubo una interrupción de 15 años. Para entender esto, vamos a contextualizar para quienes no han visto las clases de Aprende Biblia de Ciro el Grande, rey de Persia. Vamos a ver que en cómo estuvo la cronología de los eventos. Bueno, comenzamos por el año 539 a.C. de Ciro, rey de Persia, decreta el regreso de los judíos, particularmente hace un énfasis en los judíos y en Zorobabel, dado la promesa que obviamente nuestro Salvador sería judío. Y habla de esto precisamente en el año 538 la palabra de Dios, y hasta el año 535 en este regreso comienza la construcción del templo. Perdón. Hay unos cambios. Siria conquista lo que quedaba de Babilonia. Los descendientes de Nabucodonosor no eran precisamente pues muy brillantes en el aspecto de cuidar lo que habían heredado, y Darío se convierte en rey de Persia y es anexada Babilonia con todo su esplendor, pero Persia es todo aún mayor. Para que nos demos dando una idea de todo esto, pues bueno, sucede que en este regreso va con él, con Zorobabel, pues ya vimos a Josué, que regresa con él. Vamos a leerlo. Dice en Esdras 2, voy a leer nada más unos versículos. Dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que el rey de Babilonia los había llevado cautivos, y volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías y otras personas, y el número de los varones del pueblo de Israel, y los empieza a enumerar. Ciro decreta que se le debe de ayudar a todos los judíos, a todos los que regresaran con todas sus pertenencias y todo. Te pido entonces que veas la clase en el canal de Aprende Biblia o de Reino de la Amistad, la clase de Ciro el Grande, rey de Persia, y vemos todo esto. Bueno, al regresar entonces este comienzo del templo en el año 535, sucede que se detiene la obra en el año 530, 5 años después. En el año 530 se detiene la obra por toda la presión que había sobre Zorobabel para los detractores de Israel, los detractores que habían regresado estando el muro destruido, estando destruida pues la ciudad y todos los muros y demás. Hicieron todo lo posible, le presentaron cartas a Darío para que detuviera la obra, diciendo que era una ciudad rebelde, que era una ciudad que iba a causar muchísimos problemas, diciendo que iba a ser algo sumamente peligroso para el reino de los persas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se detienen la obra. Zorobabel
detiene esta obra y demás. Y vamos a leer varios extractos del libro de Ageo, porque Ageo junto con Zacarías son los profetas que Dios usa en este intervalo de tiempo entre la construcción del templo y posteriormente con Esdras el regreso de otro tanto de judíos, pero para la construcción de los muros de la ciudad. Y quiero primero resaltar una cosa y quisiera que me pusieras mucha atención. El sentido común para esto, de acuerdo con diferentes costumbres de aquel entonces, lo primero que se tenía que hacer era la construcción del muro, no del templo, precisamente para proteger los que ya estaban adentro de los muros y entonces construir el templo. La lógica indica que lo primero que se debería de hacer era levantar los muros para poder continuar posteriormente con las casas y al final el templo. Pero el motivo del regreso de los judíos que Dios me puso en el corazón de muchas personas, querer y hacer, tanto en Ciro como en Zorobabel, como en Esdras, en Nehemías, en Zacarías, en Ageo, fue: vayan y reconstruyan donde está la comunión con Dios. Antes que la ciudad, antes que el muro, antes que lo que dice también el sentido común, de acuerdo con las costumbres, y al día de hoy parece más sentido común que nada. Si van a regresar, pues aparte de levantar un muro, pues organicen un ejército. En lugar de albañiles, debería de haber soldados. Bueno, pues es lo que pasa también con nosotros. Nosotros somos tanto albañiles como soldados, como estos hombres, porque lo que Dios mandó no fue a restablecer a Israel como nación, no fue a restablecer a Jerusalén como la capital del mundo. Lo que Dios mandó fue a restablecer la presencia del Dios vivo en el pueblo escogido por Él, en el templo de Dios. Mismo templo que fue destruido por los romanos mucho tiempo después, al haber sido readornado por Herodes, muchísimo tiempo después, ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y que después fue totalmente destruido por los romanos, y que habrá un nuevo templo de manera expresa en el mismo lugar, realizado construido durante la gran tribulación, y que después va a ser totalmente destruido y va a haber un templo nuevo, como se describe en la profecía de Ezequiel, en donde va a ser un templo nuevo tanto en el milenio, en donde va a reinar el deseado de las naciones por medio de su siervo David, conforme a los pactos. Vamos a comenzar entonces por Ageo, y voy a comenzar entonces por el versículo 1 del capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Contexto: ya estaban viviendo en Jerusalén, ¿ok? Habían comenzado la obra, hubo lamentos por parte de los que se acordaron del templo de Salomón, pero por otro lado hubo gritos de júbilo
de las nuevas generaciones que pusieron los cimientos para empezar a construir el nuevo templo. Pero hubo un momento que se detuvo la obra, 5 años. Después de estos 5 años que se detuvo esta obra porque fueron amedrentados, fueron amenazados, se detuvo la obra por órdenes del rey hasta que se dio cuenta que no era lo que estaban diciendo estas personas. Te recuerdo que en aquel entonces no había ni WhatsApp, ni mensajes, ni mail, ni videollamadas para decir no, eso no es cierto, ni nada por el estilo. Bueno, en el versículo 3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Acuérdate la palabra meditad sobre vuestros caminos, que se repite en el libro de Ageo, te voy a decir cuántas veces. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, nuevamente, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Es decir, ya había puesto el Señor tanto el querer como el hacer, y dice, pero ahora voy a poner mi voluntad y seré glorificado. Y entonces siempre que el Señor va a poner un querer como el hacer en nuestros corazones, va a ser por un solo objetivo, para que Dios sea glorificado. Y te voy a decir por qué. Porque el principio espiritual está aquí. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de vuestras manos. No sé si te suene conocido este escenario, porque ellos se metieron a sus casas artesonadas, dice, es decir, como se detuvo la obra del templo, pues ¿a qué se dedicaron? Pues tenían el dinero, tenían pues el permiso, corrían peligro porque no había muros, pero se dedicaron a construir sus propias casas, igualito como Salomón. Se dedicaron a construir sus propias casas, artesonadas, dice, he de habitar en vuestras casas artesonadas, es decir, adornadas, muy bonitas. Dice el Señor que no. Y luego el versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Hubo temor de Dios. Hubo temor de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo pone algo en el corazón y que hoy se les puede llamar avivamiento al hecho de juntarse y cantar y algunas expresiones en la congregación, por supuesto, porque si hicieran esas ridiculeces que hacen en la congregación, las hicieran en su trabajo o en su casa, los internarían en una institución psiquiátrica, pero en la congre sí lo hacen, ¿verdad? Expresiones que del Espíritu Santo, por supuesto que no,
Eso no es temer a Dios. Y es que el Señor pone este querer como el hacer con un objetivo, para que el Señor sea glorificado. Si habrá un avivamiento en los últimos tiempos, es para que el Señor sea glorificado, no para que las personas anden muriendo de la risa, o con choques eléctricos, o cantando horas y horas y horas en cultos interminables. Eso no es avivamiento. Este es avivamiento. El que hubo después de 5 años de estar paralizados y metiéndole lana ajena a su casa, a sus propias casas. Y aparte de todo, nunca les alcanzó. Nunca fue suficiente. Sembraban mucho, cosechan poco, trabajan, reedifican y no están contentos. El Señor llama a sequía. Y no estoy hablando de lo material, sino a una sequía espiritual, y se convierte en una grande contradicción, que entre más avivamiento emocional disfrazado de espiritual hay, más emoción hay, pero hay más sequía espiritual. En lo del espíritu, seco, seco, seco. Dice el versículo, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, y nuevamente dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Una vez más. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Y qué sabes qué hicieron? No se pusieron a cantar, no se pusieron a hacer proselitismo. Dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dice en el capítulo 2, versículo 2, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha dado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, no es ella nada delante de vuestros ojos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí viene la palabra importante. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Entonces, todas las cosas para nosotros, tanto el querer como el hacer, está relacionado, y tenemos que voltear al pacto. No al pacto de Abraham, no al pacto de David, no al pacto de Moisés, menos, sino al nuevo pacto, al cual fuimos nosotros injertados por misericordia de Dios. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces, la única forma en que el Espíritu Santo esté en un lugar, en una persona, en una casa, en una congregación, es cuando está basado en el pacto. Aquí estaba basado en el pacto de cuando el Señor los sacó de Egipto y les entregó la tierra. Josué los introdujo, hicieron todas estas maravillas, hace un pacto con David que no le faltaría gobernante. Zorobabel es descendiente de David. Y algo impresionante
de verdad impresionante es que siempre incluye al gobernante y al sacerdote, las dos funciones hoy de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, nuestro abogado y nuestro intercesor, como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, no según la orden de Aarón. Por eso siempre se dirige tanto a Zorobabel como a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y hace y por favor pon mucha atención para que veas que no estoy forzando la palabra de Dios. El objetivo de construir el templo, aparte de reiniciar la comunión con Dios, tenía un objetivo: para que ese templo fuera reconstruido. Y viene una profecía que no se ha cumplido. Este templo ya no existe, pero habrá otro en el milenio, que es al que se refiere. No se está refiriendo tampoco al templo que fue destruido por los romanos, ni al templo en donde la gran desolación, la abominación de la bestia va a poner en ese templo. Ese será destruido. Habrá otro templo durante el milenio, y es el siguiente. Según el pacto que hice con vosotros, así mi espíritu estará con... Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de las naciones. Si te fijas en tu Biblia, está con D mayúscula. El Mesías, el Salvador, a reinar sobre la tierra. Versículo 8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El deseado de las naciones. Es entonces nuestro trabajo como iglesia de Jesucristo, ponernos a trabajar, que el Señor despierte nuestro espíritu en el sentido de querer como el hacer, temiendo a Dios y diciendo: Señor, aquí estoy nuevamente, ¿qué quieres que yo haga? Pon en mí tanto el querer como el hacer. Siempre tendremos encima los suficientes elementos, personas, circunstancias, como las tuvo Zorobabel, Josué y los hombres de ese tiempo, tratando de detener la obra, tratando de detener lo que hacemos para el Señor. Y no estoy hablando de grandes ministerios, no estoy hablando de solamente cosas que hacemos para el Señor, sino estamos hablando que ahora que nosotros como templos vivientes, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, se interrumpa la comunión. Y ese templo quede, pues, no abandonado, pero sí con la prioridad sobre otras cosas, como sus propias casas, como lo hicieron Zorobabel y Josué y todos los habitantes. 5 años estuvo detenida la obra, en total fueron 15 años.
en total fueron 15 años. Para ubicarnos en el contexto, en el 530 se detiene la construcción y hasta el 515 antes de Cristo se termina el templo. 15 años se tardaron en construir el templo, y si le sumas los 5 que estuvo detenida la obra, 20 años. Pero tiempo efectivo, pues fueron 10 años que estuvo detenida la obra, fueron estos 10 años. 15 años. Ya posteriormente, 14 años después, ya en el libro de Esdras, vemos que va a Jerusalén para la construcción de los muros. Del muro, Nehemías va a Jerusalén. Zacarías regresa también, y Ageo están ahí en Jerusalén. Quien regresa es Esdras, ya una vez concluida la construcción del templo. El libro de Zacarías es vasto en cuanto a está muy orientado, el libro de Zacarías, en donde Zacarías predijo más sobre el Mesías que ningún otro profeta, con excepción de Isaías. Y Zacarías es un libro muy corto, muy pequeño. Es apenas de 14 capítulos comparado con Isaías, que es de más de 60, pero a excepción de Isaías es el que tiene más revelación como profeta del Mesías. Entre las profecías respecto a la primera venida del Mesías se encuentran todos los versículos que se cumplieron, y están por cumplirse los de la segunda venida de Cristo en Zacarías 6:12 y en el capítulo 14 del 1 al 21. Que no los leeremos, solamente quiero hacer referencia entonces del libro de Zacarías, que ya contextualizamos el asunto. Dice en el capítulo 4 de Zacarías. El siguiente libro de Ageo es Zacarías, lo puedes encontrar fácilmente, y dice de la siguiente forma. Te recuerdo que estaban juntos, tanto Ageo como Zacarías. Capítulo 4, el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro de todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas, encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Famoso versículo, pero hay que entender el contexto. Si algo no le faltó a Zorobabel, fueron palabras de Dios. O sea, de veras, qué grande bendición para la reconstrucción del templo. Y esta es la razón por la cual primero fue el templo. Esdras después se encargó, Nehemías después se encargó de los muros, del muro, de los muros me refiero a cubrir la ciudad, y de las puertas y de todo esto, y de limpiar muchas cosas que estaban mal todavía con los habitantes que habían regresado y con los pocos habitantes que habían quedado sumamente contaminados por los pueblos de alrededor, y con el odio profundo que hasta la fecha tienen los vecinos de Jerusalén por haber hecho esto, a tal grado que se detuvo la obra. Entonces respondió
y me dijo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, y sacará la primera piedra, y con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Gracia, gracia a ella. El deseado de las naciones. Está profetizado que regrese a un lugar en donde se le habló gracia, gracia a ella. Y Juan dijo, el apóstol Juan dijo, con él había gracia sobre gracia, porque él se convirtió en el templo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, un templo encarnado, al grado que dijo, destruyan este templo y el tercer día será levantado. Y destruyeron ese templo. Y al tercer día fue levantado. ¿Sabes por qué? Porque el Padre había dicho gracia. Gracia. El Señor nos hace sus templos. ¿O no saben ustedes que son el templo del Espíritu Santo? El cual es de Dios y que fue comprado por Dios vuestro cuerpo para que el Espíritu Santo viva en ustedes. Mira, somos personas terribles. Pero, ¿sabes qué dice el Señor sobre ti y sobre mí? Que no somos ni cercanos a lo que deberíamos de ser en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo que intercede por nosotros día tras día dice gracia, gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. El que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, es decir, los que se pusieron a llorar, porque vieron unos cimientos en una ciudad destruida y lloraron y se acordaron de la magnificencia de Salomón, que terminó perdido. Esos que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada, el martillo, en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Qué tiene que ver este versículo? Estos son los 7 espíritus, los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. El Señor recorre toda la tierra. Y como orábamos, orando por los que se metieron a sus casas adornadas, diciendo, no es tiempo de continuar con la obra, no es tiempo es tiempo de dedicarnos a nosotros, es tiempo de dedicarnos a nosotros solamente, es tiempo de dedicarnos a salvar el día, es tiempo de dedicarnos a perseguir la chuleta, es tiempo de dedicarnos no sé, a que me quieran, a que me amen, a que me acepten, es tiempo, no. Se puso la primera piedra, se echará en el cimiento de esta casa, la primera piedra, y la primera piedra de ese cimiento fue el nuevo nacimiento. Y el Señor sigue construyendo, sigue construyendo.
hablando gracia, gracia. Gracias sobre mi vida. Gracias sobre mi vida. Inmerecida. Pero Jesucristo dice gracia. Más gracia. Más gracia sobre nuestras vidas. Por eso es que nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo, es el que hace estas cosas que solamente el Señor puede hacer en nosotros. En el caso de Josué como líder religioso, lo vimos que es exhibido en una visión, es puesto con ropas sucias e inmundas delante de Dios y es limpiado y es restaurado en una visión anterior. Y ahora es Zorobabel, este líder civil, que es animado por medio de esta visión. Y vale también el entender en cuanto a la obra del Señor que está para nosotros como para nuestra posición delante del Señor. Y eso es gracia sobre gracia. Antes de estas palabras hubo una visión acerca de Josué, el sumo sacerdote que regresa con Zacarías. En Zacarías 3 dice, en una visión, dice Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y le dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te reprenda. Jehová, que ha escogido Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Es decir, como la carne que está dando vueltas para los tacos al pastor, es más o menos la idea. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mirad que he quitado de ti tu pecado. Y te echó vestir ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. Otra referencia de nuestro amado, el deseado por las naciones, la piedra angular. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un
día. En un día, toda la ira de Dios por mi pecado, por tu pecado, porque la paga del pecado es muerte, cayó sobre el renuevo de Dios. Mi siervo, el renuevo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y aquí se salta de una manera monumental al milenio sobre la tierra. Y después viene la visión que ya te comenté del candelabro, que no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y por eso es que le dice en el versículo 10 del capítulo 4 a Zorobabel, porque los que menospreciaron en aquel día las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en manos de Zorobabel. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Sabes? A lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron, porque menospreciaron las pequeñeces. ¿Y sabes cuáles fueron las pequeñeces que menospreciaron los judíos? Que a un hombre entre ellos conocieron al que pensaban que era su padre, pero en realidad era su papá adoptivo. Conocieron a su madre, conocieron a sus hermanos y hermanas. Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Alguien dijo, porque ni siquiera investigaron bien, que había nacido en Belén y pensaban que era Jesús de Nazaret. En realidad era de Belén, conforme a las escrituras. Alguien dijo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Menospreciaron las pequeñeces. Y a ti y a mí, si estás en el camino, es altamente probable que te van a menospreciar. Que van a menospreciar lo que hagas si estás en el camino de Dios. Van a menospreciar lo que haces cuando eres humilde. Van a menospreciar lo que haces cuando tratas de buscar justicia de Dios. Van a menospreciar lo que haces. Y de verdad, querido hermano, querida hermana, si llegaste hasta aquí conmigo, deja que el Señor no avive tu espíritu con su Espíritu Santo. Eso no hay manera de sustentarlo en el Nuevo Testamento. Pero sí en el Nuevo Testamento es que el Señor ponga tanto el querer como el hacer, y que empieces por, si es que se detuvo la reconstrucción del templo, que eres tú mismo, que es tu comunión con Dios, se ha detenido, o es vana, o es superflua, o es religiosa, por favor, reconstrúyela. O reconstruyes el templo, o sigues adornando tu propia casa, o sigues, como decimos aquí en México, sigues jalando agua para tu molino, sigues queriendo
construir más. Y la forma de medirlo es muy fácil. Aquello por lo que trabajas. Cuando mueras o venga el arrebatamiento, se lo vas a poder presentar a Cristo como un éxito. Esa palabrita éxito me saca a veces de mi buen comportamiento, pero en lo que te afanas, en lo que trabajas, en lo que te atañe, de lo que te preocupas más, ¿puedes presentarlo en el día del Señor? Eso que buscaste con tanto ímpetu, trabajo, cosas materiales, el que te quieran, el que te comprendan, el que te hagan algo a ti, en el que, o estamos crucificados con Cristo, como prediqué hace 8 días, o menospreciamos la cruz de Cristo, la devaluamos, la menospreciamos o la hacemos obsoleta, o estamos con Él juntamente crucificados. De verdad, hermano, hermana, yo quisiera que tuvieras este sentido, porque si algo te preocupa de tu forma si tienes la bendición de sentirte indigno del Señor, y lo voy a repetir, si tienes la bendición que aún después de tantos años de oír Biblia te sigues sintiendo indigno delante del Señor, déjame decirte que es una bendición, porque hoy se enseña que Dios está enamorado de ti, que Dios quiere estar contigo. La verdad es de que no. Si a veces ni tú quieres estar contigo. A veces yo no quiero estar conmigo. Acuérdate de la visión de Josué. Satanás acusándole con ropas viles e inmundas. Por eso Pablo dice, revístanse de Cristo. Revístanse de Cristo todos los días. Hace 8 días, en el devocional que fue de la armadura de Dios, ¿sí fue hace 8 días? Hace 15 días que fue el devocional con la armadura de Dios. Es esa armadura sobre lo que Dios ha limpiado el Padre con la sangre de Cristo, revestidos de Cristo. Luego la armadura. Quiero terminar con esto y de verdad deseo que el Señor te muestre gracia sobre gracia, día tras día, momento tras momento. Te agradezco tu tiempo y bueno, la siguiente clase del miércoles, si Dios me presta vida, estará. Esta fue una excepción. La clase iba a ser esta en formato de clase, la de Zorobabel. Quise dejarla por su contenido como predicación. Y bueno, pues simplemente si llegas hasta aquí, pedirte que te suscribas al canal de Renuevo de Amistad, como el de Aprende Biblia, que actives las notificaciones. Sirve mucho que le des like a este video y que lo compartas con otros. Muchas gracias, que Dios te bendiga y que sea gracia sobre gracia en tu vida. Muchas gracias.